¿Decimos yo conozco español o yo sé español? ¿Cuál de estas dos expresiones crees que es correcta? Decir yo conozco español suena un poco raro, ¿verdad? Pero no te preocupes, muchos estudiantes confunden estos dos verbos porque son un poco similares. El verbo saber y el verbo conocer. Aunque en tu idioma quizás sea un solo verbo, en español aprender la diferencia es necesario. Así que hoy voy a explicarte estos verbos con mucha calma y muchos ejemplos para poder entender cuándo usar cada uno. Hola a todos y todas. Si eres nuevo por aquí, bienvenido al canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili. Y hoy vamos a hablar de esas dudas que no son tan complicadas, pero sí nos confunden un poco. ¿Cuál es la diferencia entre saber y conocer? ¿Cuándo se usa cada uno? ¿Y por qué en español hay dos verbos para esto? La respuesta es más fácil de lo que piensas, pero para llegar a ella hay que ir un poco más allá de la traducción. Así que si quieres saber cómo diferenciar estos verbos como un profesional, quédate hasta el final de este video. Y si estás listo, pues empecemos. Primero, veamos las definiciones. El verbo saber. Saber lo utilizamos cuando hablamos de hechos, información, datos, habilidades mentales o físicas. Es lo que aprendes, memorizas o puedes explicar con tus palabras. Veamos un poco la etimología, así también podemos saber de dónde viene esta palabra. Saber viene del latín sapere, que literalmente significa tener sabor, y después evolucionó a tener juicio o entendimiento de algo. Así es, antes saber significaba algo que saboreabas con la mente. Veamos un poco qué tipo de cosas se pueden saber. Se pueden saber fechas, por ejemplo, sé que hoy es lunes. También información general, ¿sabes cuánto cuesta? Para idiomas también, sé hablar japonés. Para habilidades, sé nadar, sé conducir, sé cocinar. Y también para datos, sé tu número de teléfono. Así que mi consejo aquí es que pienses en saber como un conocimiento que tienes en la cabeza. ¿Y qué sucede con este otro verbo? Con el verbo conocer. Conocer lo utilizamos cuando hablamos de personas, lugares, objetos, experiencias o situaciones con las que tuvimos un contacto directo. Es lo que tú mismo has experimentado, has visto, has probado o interactuado al menos una vez en tu vida. Aquí también vamos a ver un poco la etimología. Esta palabra viene del latín cognoscere, que significa reconocer o identificar algo de forma directa, por tu propia experiencia. De aquí también vienen las palabras reconocer y conocimiento. Entonces, ¿qué tipo de cosas conocemos? Podemos conocer personas, conozco a Juan, lugares, conozco Perú, obras, conozco ese libro o conozco esa canción, y también experiencias. Conozco cómo se siente perder algo importante, por ejemplo. Así que conocer implica haber tenido un vínculo, aunque sea una sola vez. Excelente, ya vimos el significado y la etimología de ambas palabras, ambos verbos. Ahora veamos una comparación más directa. Por ejemplo, si digo, sé quién es Shakira, es que tengo información sobre esta artista. Pero si digo, conozco a Shakira, se entiende como que hablaste con ella personalmente. Ojalá. Otro ejemplo con un lugar sería, sé dónde está Japón. Aquí conoces la ubicación en el mapa. Pero si dices, conozco Japón, asumimos que estuviste ahí. Lo visitaste. Si digo, sé bailar salsa, es que tengo esta habilidad. Y si digo, conozco este ritmo,
Significa que lo has escuchado o lo has bailado alguna vez. ¿Ahora entendiste un poco mejor estas diferencias? Hasta ahora hemos visto el significado y la comparación de estos verbos. Pero antes de continuar, no te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Aquí también podrás encontrar muchos más videos sobre la gramática y léxico del español, sobre la cultura hispanohablante y también algunos datos curiosos. Te recomiendo activar la campanita para ser el primero en ver un video nuevo y así seguir practicando tu español con nosotros. Así que no te olvides, cuando termines este video, te invito también a ver los otros. Ahora sí, continuemos. Entonces, ¿cuándo sí y cuándo no usar saber y conocer? Usamos saber cuando respondes a ¿qué sabes? ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es la información detrás? Si tu oración responde a estas preguntas, pues saber. Y conocer lo utilizamos cuando hablas de ¿a quién conoces? ¿Dónde estuviste? ¿Tuviste contacto directo? En estos casos, ya sabes, conocer. No nos quedemos ahí. Veamos los errores más comunes que cometen algunos estudiantes con estos verbos. Mucho cuidado. Cuando hablamos de personas, por ejemplo, sé a tu mamá. ¿Qué? Lo correcto sería conozco a tu mamá. Otro error, conozco cocinar. Quizás conoces la cocina de diferentes lugares. En este caso, hablamos de una habilidad. Sé cocinar. Y otro, cuando hablamos de fechas, por ejemplo, conozco el día del examen. Creo que deberíamos cambiar este verbo. Sé cuándo es el examen. Esto sería más correcto. También quiero agregar un dato curioso sobre esto. Existen algunos idiomas como el inglés, francés, italiano y portugués donde también existe la diferencia entre estos verbos, saber y conocer, aunque se utilizan de una forma más flexible. Por eso, si tú hablas un idioma donde este verbo es uno solo, quizás sea un poco más complicado al momento de intentar utilizarlo. Puede costar un poco al principio, pero en español los matices son importantes. Si usas mal un verbo, puede sonar un poco raro. Puedes confundir a la otra persona o simplemente van a interpretar otra cosa. Así que, ¿por qué no aprender todos estos datos sobre las palabras que utilizamos a diario? Hasta aquí es toda la información que tengo para ti. Pero como siempre, quiero saber qué piensas tú. En este caso, quiero que practiques escribiendo tus propias oraciones con saber y conocer, para ver si entendiste la diferencia. Ya sabes que leemos todos los comentarios que escriben. Y no olvides, con mucho respeto a esta hermosa comunidad de estudiantes de español. Ahora sí, ya sabes la diferencia y conoces cómo usarla. No te preocupes si al principio te cuesta un poco, todo es cuestión de práctica. Vas a notar mucho la diferencia en tu fluidez del español cuando aprendas a utilizarlas correctamente. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes dejarnos un me gusta. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También te invito a visitar todas nuestras redes sociales. Aquí subimos contenido a diario con muchos ejercicios para practicar. Pero si no sabes cuál es tu nivel de español, no te preocupes. Tenemos una prueba totalmente gratuita para ti en nuestra página web burbujadelespañol.com. Aquí también podrás encontrar artículos en español y clases online con todos nuestros profesores. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Nos vemos en uno próximo. Adiós.